Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa de Sumar de todos los lunes. Bueno, quisiera comenzar esta rueda de prensa expresando nuestra preocupación y nuestro pesar por el resultado electoral en Chile. La victoria de la extrema derecha supone un retroceso y por eso quiero trasladar toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las fuerzas progresistas chilenas. España estará a su lado, defendiendo siempre los valores democráticos y los derechos humanos. En segundo lugar, también quisiera hacer un breve comentario sobre la campaña en Extremadura, mandando de nuevo, como ya hemos hecho, todo nuestro apoyo a Irene de Miguel y a su equipo en esta recta final de campaña en Extremadura. Que sea la única candidatura progresista que está creciendo en las encuestas demuestra que hay una parte importante de la ciudadanía que reclama una izquierda valiente, honesta, que no se resigna ni se acomoda. Y desde Sumar, como hemos dicho siempre, vamos a apoyar a Irene de Miguel y estamos convencidos de que va a lograr un grandísimo resultado el domingo y que va a ser una candidatura clave también para tratar de lograr un Parlamento en Extremadura con una fuerte representación de la izquierda alternativa. Y en tercer lugar, quisiera referirme al momento político que vive el país y también a la comparecencia que ha hecho el presidente de Gobierno esta mañana. Miren, desde Sumar hemos sido muy claros en estas últimas horas. El momento que atraviesa la legislatura es grave. Es grave por la multiplicación de los casos de acoso sexual presunto que afectan al Partido Socialista y también por los casos de corrupción, ya que hemos podido ver en los últimos días la UCO entrando en algunos ministerios e informaciones, evidentemente, que preocupan a toda la ciudadanía. Y desde Sumar hemos sido muy claros también que el inmovilismo ante esta situación no es una opción. El inmovilismo en estos momentos es el principal aliado que tienen el Partido Popular y Vox para tratar de alcanzar el Gobierno. Y por eso nosotros hemos puesto encima de la mesa una hoja de ruta muy clara, exigiendo en primer lugar explicaciones al presidente del Gobierno, y en este caso también secretario general del Partido Socialista, sobre la situación en la que se encuentra la legislatura y también por los casos que están apareciendo. Y, en segundo lugar, un indispensable relanzamiento del Gobierno. Un indispensable relanzamiento del Gobierno, que pasa, evidentemente, por un cambio en profundidad del Gobierno y también por afrontar cuestiones que siguen pendientes, importantes, como la cuestión de la vivienda y retomar con toda la fuerza esas cuestiones urgentes que afectan a nuestros ciudadanos. Hoy el presidente del Gobierno ha hecho un balance de la legislatura y ha señalado algunos de los avances que se han producido a lo largo de este semestre, avances que, por supuesto, nosotros compartimos y, además, tengo que decir que son avances, muchos de ellos liderados y peleados en el seno de la coalición de Gobierno por Sumar. Ha mencionado, por ejemplo, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, que evidentemente pues, es un grandísimo avance que nosotros compartimos y por el cual hemos peleado muchísimo, ustedes lo saben. O también, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, que sigue liderando el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, evidentemente, ha habido avances muy importantes que nosotros no solo compartimos, sino que en muchos casos, de los que ha mencionado el presidente, que hemos liderado. Pero la pregunta hoy, en el punto en el cual se encuentra la legislatura, no es lo que hemos hecho hasta ahora. La pregunta hoy es qué vamos a hacer a partir de ahora para salir del impasse y de la crisis en la cual se encuentra la legislatura. Y hoy esa pregunta sigue sin responder por parte del presidente del Gobierno y necesitamos una respuesta. La pregunta no es lo que hemos hecho hasta hoy, la pregunta es qué necesitamos hacer hasta ahora. Y en ese sentido, en Sumar hemos presentado una hoja de ruta muy clara. Una hoja de ruta que pasa por el relanzamiento del Gobierno, como he dicho, por dar todas las explicaciones que se tengan que dar. Y el Partido Socialista a día de hoy todavía no nos ha dado una respuesta clara en este sentido. Y hoy, en este sentido, la comparecencia del presidente del Gobierno ha sido insuficiente porque tampoco ha dado una respuesta a esta pregunta que nosotros hemos lanzado y que está todo el mundo esperando en la calle, que es qué se va a hacer a partir de ahora para relanzar la legislatura. Porque, miren, hay una cosa que es muy clara que ha dicho el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno se ha referido al ecuador de la legislatura. Nosotros también queremos que este sea el ecuador de la legislatura, pero para eso el inmovilismo no nos vale. Para eso es absolutamente imprescindible tomar decisiones, adoptar una hoja de ruta clara. Y esa hoja de ruta pasa inevitablemente por lo que Sumar ha propuesto, que es que el presidente del Gobierno dé las explicaciones que tocan y vayamos a un relacionamiento del Gobierno para hacer viable esta segunda parte de la legislatura. Nada más y estoy a su disposición para lo que quieran comentar.
¿Qué tal, portavoz? Yo tenía varias cuestiones también relacionadas precisamente con esta comparecencia del presidente del Gobierno, porque, bueno, preguntado por esta proposición de sumar, de alguna manera cambiar, ¿no?, parte del Gobierno, como decía la vicepresidenta el pasado viernes, descarta esta remodelación el presidente del Gobierno y quería preguntarle si no hay esta remodelación que pide sumar, ¿ahora qué? ¿Se van a ir del Gobierno? ¿Van a tomar algún tipo de decisión? Porque el presidente lo ha descartado por completo. Quería preguntarle también, porque este fin de semana hemos escuchado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, decir que Yolanda Díaz se tiene que dejar de lamentaciones, decía textualmente la ministra, y que se centre en trabajar en su ministerio. Quería preguntarle una valoración de estas declaraciones de Margarita Robles. Y lo último ya, ayer también escuchábamos al presidente del Gobierno en un mitin decir que a los españoles les renta que el Gobierno continúe. ¿Usted cree que a los españoles les renta que este Gobierno continúe? Muchas gracias. Bueno, yo he dicho, y lo vuelvo a reiterar, que la comparecencia del presidente del Gobierno ha sido insuficiente, y lo ha sido precisamente porque no ha respondido a la pregunta clave que están esperando, creo yo, y creemos desde Sumar una gran mayoría de españoles, que es cuáles son las decisiones que se van a tomar para relanzar una legislatura que ha entrado en una crisis muy importante. Estamos en un momento muy grave de la legislatura por todo lo que está pasando en los casos de presunto acoso en el Partido Socialista y los nuevos casos de corrupción. Y ante eso, insisto, el inmovilismo no es una opción. Y nosotros, que somos una fuerza política que está en el Gobierno, que está liderando grandes transformaciones sociales, que quiere que este sea el Ecuador de la legislatura, hemos puesto una hoja de ruta encima de la mesa. La hemos puesto. Que el presidente dé todas las explicaciones sobre las informaciones que están saliendo y que vayamos a un relanzamiento del Gobierno. Esa es la hoja de ruta que nosotros hemos puesto encima de la mesa. La pregunta es, ¿qué es lo que propone el Partido Socialista? ¿Cuál es la propuesta del Partido Socialista? ¿Hacer balance de estos 6 meses y señalar los grandes logros? Por supuesto, lo he dicho. Muchas de las cuestiones que ha mencionado el presidente las hemos liderado incluso nosotros de Sumar y, por lo tanto, estamos muy orgullosos de lo hecho. Pero no se ha respondido a la pregunta, ¿qué se hará a partir de ahora? Y entonces yo reitero el ofrecimiento que hemos hecho de una hoja de ruta viable para que sí, efectivamente, estemos en el Ecuador de la legislatura. Después, sobre las declaraciones de Margarita Robles sobre que no es momento de lamentarnos. Es que aquí nadie está para lamentarse. Aquí está para trabajar y para lograr sacar la legislatura adelante. Pero para ello, el inmovilismo no es una opción. Aquí nadie se está lamentando. Aquí lo que se está diciendo es que el inmovilismo es el mayor aliado que tienen PP y Vox en estos momentos para alcanzar el Gobierno. Y, por lo tanto, lo que hace falta es que el Partido Socialista nos diga cuál es la hoja de ruta que quiere para sacar adelante esta legislatura. La nuestra la hemos explicado y es muy clara. Y sobre su última pregunta, mire, desde luego este Gobierno está haciendo cosas muy importantes para la ciudadanía, desde luego. Y las podemos seguir haciendo, desde luego. Seguimos trabajando para que en un contexto internacional, efectivamente muy complicado, este Gobierno siga ampliando derechos como lo está haciendo a pesar de todas las dificultades. Pero eso no elude la pregunta de qué hacer en el momento de crisis que vive la legislatura. Y esa es la pregunta que el Partido Socialista todavía no ha respondido. Hola, portavoz. ¿Qué tal? En primer lugar, quería preguntarle si Yolanda Díaz ha hablado personalmente con el presidente del Gobierno para trasladarle esta exigencia que planteó el viernes. Y, en segundo lugar, en línea con la pregunta de Irene, que creo que no ha respondido, usted dice que el presidente del Gobierno no ha respondido a qué va a hacer el Gobierno o el PSOE a partir de ahora, pero sí ha sido muy claro en su negativa a la exigencia de Sumar. Por tanto, ¿se plantean ustedes salir del Gobierno ante la negativa rotunda del Gobierno a aceptar esta exigencia que han planteado desde el socio minoritario de coalición? Gracias. Empiezo por el final. Yo creo que todo el mundo ha podido ver que lo que ya ha explicado el presidente del Gobierno es insuficiente. Y, por lo tanto, nosotros hoy lo que hacemos es reiterar lo que hemos dicho hasta ahora. Una hoja de ruta posible para salir del atolladero en el que estamos. Y creo que si no se hace, evidentemente, ese inmovilismo es el principal factor que va a beneficiar a un posible llegada de PP Vox en el Gobierno. Por lo tanto, yo hoy lo que hago es reiterar la hoja de ruta que hemos puesto encima de la mesa, porque creo, efectivamente, lo vuelvo a repetir, que las explicaciones del presidente del Gobierno son insuficientes. Sobre conversaciones entre Yolanda y el presidente del Gobierno, yo, evidentemente, no estoy en disposición de desvelar conversaciones que eventualmente se produzcan. Evidentemente, con nuestro socio de coalición hablamos constantemente, como se pueden imaginar. Hola, portavoz, por aquí. ¿Qué tal?
Al hilo de las preguntas de los compañeros, ustedes han pedido un cambio de gobierno en esa hoja de ruta. El presidente del Gobierno lo ha descartado. Quería preguntarle en qué lugar deja esto a Sumar dentro del Gobierno de coalición y, por tercera vez, si puede respondernos un sí o un no, preguntarle directamente si Sumar, dado que el presidente del Gobierno parece que no ha respondido a sus demandas y no ha hecho caso a esa hoja de ruta que plantean, preguntarle con un sí o un no. ¿Sumar estaría dispuesto a salir del Gobierno? ¿Sí o no? Gracias. Sumar quiere que este sea el Ecuador de la legislatura, como ha dicho el presidente del Gobierno. Pero yo reitero que el Ecuador de la legislatura será Ecuador de la legislatura en función de las decisiones que se tomen o no se tomen. Y efectivamente, el Partido Socialista hoy no ha respondido a la pregunta de cuál debe ser la hoja de ruta que nos proponen para salir de la crisis. Hacer un balance positivo de los últimos 6 meses, que por otra parte nosotros compartimos, no responde a la pregunta clave. Y por lo tanto, nosotros hoy, como no ha respondido a la pregunta clave y como esa pregunta por parte del Partido Socialista está sin responder, nosotros hoy reiteramos la hoja de ruta posible para salir de esta crisis. Con la plena voluntad, efectivamente, de que esto sea el Ecuador de la legislatura, pero para eso hay que tomar decisiones. ¿Qué tal, portavoz? Dos preguntas. Como la vicepresidenta segunda propuso un cambio de gobierno, de ministros, el viernes pasado, quería preguntarle a qué responde esa petición, si creen que hay ministros que puedan estar implicados en las causas que estamos conociendo o cuál es digamos, el objeto de pedir la salida de algunos ministros, aunque no se dieron nombres. Y en segundo lugar, quería preguntarle por la prórroga de alquileres, si han hablado con el Partido Socialista, si el Partido Socialista les ha transmitido algún tipo de comunicación sobre la propuesta de prórroga de cientos de miles de contratos de alquiler que ustedes han propuesto. Gracias. Sí, respondiendo a su primera pregunta. Nosotros hemos propuesto un relanzamiento del Gobierno. Ustedes saben que una crisis de Gobierno es una potestad que tiene el presidente del Gobierno y que no se ha usado hasta ahora en estos 2 años que llevamos de legislatura. Se ha usado de forma puntual, por salidas puntuales de algunos ministros que han ido a ocupar otros cargos, pero una crisis de Gobierno hasta ahora no se ha realizado. Y, desde luego, nosotros creemos que para relanzar políticamente la legislatura es imprescindible relanzar el Gobierno. Y relanzar el Gobierno, para hacerlo, tiene 2 condiciones que son fundamentales. Evidentemente, sí, un cambio en los equipos es fundamental y, desde luego, esa es una potestad del presidente del Gobierno. Nosotros no hemos señalado a nadie ni vamos a decirle al presidente del Gobierno qué ministros tiene que nombrar, porque esta es su potestad. Pero, desde luego, es imprescindible para poder relanzar el Gobierno ir a un cambio de los equipos. Esto es imprescindible. Y, en segundo lugar, también, y con eso respondo a su segunda pregunta, afrontar las grandes cuestiones que en ese balance que ha hecho hoy el presidente siguen pendientes. Y una, efectivamente, es la vivienda. Y sí, reitero lo que nosotros hemos dicho hasta ahora, que una de las urgencias mayores es, y lo volvemos a decir hoy, creo que lo ha dicho el ministro de Asuntos Sociales esta mañana otra vez, cuando ha presentado el expediente que ha resuelto hoy, la prórroga de los contratos que vencen, que es una medida que ya hemos adoptado y que tenemos que volver a adoptar. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Buenos días. En la línea de lo que planteaba el compañero, nos ha quedado claro, porque nos lo ha dicho en varias ocasiones, que ustedes son partidarios de un cambio de equipos para relanzar el Gobierno, pero la pregunta que le realizaba el compañero, que yo también le realizo, es ¿por qué? ¿Por qué creen que esa es la vía para relanzar la legislatura? ¿Consideran que hay algún ministro especialmente señalado o implicado en alguno de los casos de corrupción o de acoso sexual que se están viendo? Y, en segundo lugar, ustedes nos confirmaron la semana pasada que tenían planeado llevar su decreto de vivienda, si el Partido Socialista no se venía a negociar, a la CDGAE. Quedan 2 semanas para que acabe el año. No sé, por lo que nos dice, entiendo que no ha habido ningún avance negociador con el Partido Socialista. No sé si ese movimiento suyo para llevar el decreto a la CDGAE se va a concretar esta semana o la que viene. Gracias. Sí, nuestra voluntad de sacar adelante ese Real Decreto sigue en pie y nuestra voluntad de que eso se discuta en la CDGAE también. Le respondo claramente a esa segunda pregunta. Sobre la primera, miren, yo desde luego no tengo ningún indicio de que ningún ministro esté afectado por ninguno de los casos que está afectando. No lo tengo y nosotros no hemos señalado a ningún ministro. Lo que estamos diciendo es que políticamente es imprescindible hacer un relanzamiento del Gobierno mediante lo que se hace habitualmente, que es una crisis de Gobierno, para relanzar lo que se está haciendo. Porque es evidente que esta crisis
ya no es una crisis del Partido Socialista, es una crisis que también está afectando de alguna manera al conjunto, al Gobierno. Y, por lo tanto, es imprescindible para salir de esta crisis relanzar el Gobierno mediante una crisis de Gobierno. Nos parece que además es un instrumento, lo he dicho antes, que es habitual, que se usa muchas veces y que daría un mensaje muy claro de que tenemos la firme voluntad de que esto efectivamente sea el Ecuador de la legislatura. Más cosas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Planteaba que el presidente del Gobierno no ha respondido a la gran pregunta en su comparecencia. Me gustaría saber cuánto tiempo va a esperar Sumar a que el presidente del Gobierno responda a esa pregunta. Y también si ante los casos de corrupción y de acoso sexual, si Sumar tiene algún límite. Hasta entonces se nos planteaba que era la financiación irregular. No sé si sigue habiendo casos de corrupción, si sigue habiendo más casos de acoso sexual, si ya se plantearían abiertamente irse del Gobierno. Gracias. Nosotros en esta segunda cuestión lo que le exigimos al Partido Socialista, como le exigiríamos a cualquier organización que se vea afectada por estos casos, es contundencia, celeridad, escuchar a las víctimas y ponernos en el centro. Y hoy reitero esa exigencia que es para el PSOE, pero es para cualquier organización que se haya visto afectado por estos casos, que evidentemente sí nos preocupan como a todos los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto, sí, evidentemente le exigimos al Partido Socialista pues la máxima contundencia, celeridad y poner a las víctimas en el centro. Y sobre la pregunta, mire, la pregunta sobre todo la tiene que responder el Partido Socialista, pero no a Sumar, la tiene que responder a la ciudadanía, que es cuál es la hoja de ruta que nos permite seguir adelante con los casos que están saliendo. Y esa pregunta está sin responder. Y nosotros hoy reiteramos otra vez más esa petición de que se responda a partir de una hoja de ruta que hemos propuesto y que es muy clara. Buenas tardes, ministro. ¿Qué ha sentido? El portavoz, sí, Aquí por supuesto. ¿Qué han sentido en Sumar cuando el presidente ha dicho que han actuado con contundencia en los casos de presunto acoso sexual en sus filas? Y después, usted dice que quiere que sea el Ecuador de la legislatura, pero que lo será en función de las decisiones que se tomen o no se tomen. ¿Esto es una advertencia sobre posibles futuros pasos que dé Sumar? Gracias. Mire, empiezo por la última. Sumar ha sido claro sobre lo que quiere y desea y cree que debe producirse para que la legislatura pueda salir adelante y para que sea el Ecuador de la legislatura. Creo que más claros no hemos podido ser. Lo dijo la vicepresidenta, lo reiteré yo el sábado y hoy lo vuelvo a decir después de una comparecencia que no nos ha parecido suficiente, ¿vale? Y en segundo lugar, con los casos de acoso sexual que están apareciendo, reitero lo que he dicho. Máxima contundencia, máxima escucha de las víctimas. Eso es lo que se espera por parte del PSOE y por parte de cualquier otra organización que se vea afectada por ello. Gracias.